Hoy vamos a hablar del amor que todo lo abarca en la unidad, como un aspecto de la vida espiritual y del camino espiritual. Una de las características principales de este universo, de Dios o de la realidad absoluta, como queramos llamarlo, en su manifestación, ¿no? Cuando esta realidad se manifiesta, una de sus características principales es la diversidad. Cada ser humano y cada ser vivo es único e irrepetible. Y por ende existen tantas vías que conducen a la liberación como existen individuos. Cuando digo liberación, podemos reemplazar esa palabra por lo que nosotros entendemos: autorrealización, unión con Dios, realización directa de la verdad, de lo real, la iluminación. Estas son palabras. Utilizamos palabras para expresar experiencias que aún no hemos tenido o que hemos tenido en pequeña dimensión, un reflejo de ellos. Ahora, dentro de esta diversidad encontramos corrientes similares, tendencias similares, y a veces distintas formas de decir lo mismo. Vemos en las distintas tradiciones religiosas cómo se van encontrando corrientes similares. Y el estudio de ellas, la práctica de ellas, nos va dando una visión más clara de qué se trata esto que llamamos la vida espiritual. Lo que quisiera destacar hoy, más que nada, es que me gustaría que después de esta conversación que vamos a tener, que al principio va a ser unidireccional, estaré hablando yo, que podamos al final tener una visión clara, concreta y específica de cómo nuestra vida, digamos, de cómo hacer que estos principios se apliquen directamente a nuestra vida. Es decir, bueno, todo esto es muy cierto, es muy bello, pero ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago ahora para transitar este camino? Otro de los aspectos que quisiera destacar hoy, y por sobre todas las cosas, es el énfasis en que nutramos, que cada uno de nosotros pueda nutrir quiénes somos. Como uno nutre a un niño de acuerdo a sus inclinaciones. ¿Mm? A veces hablamos de los padres que en vez de detenerse a ver, a reflexionar y a mirar y observar las inclinaciones que trae un niño naturalmente, hay padres que imponen: mi hijo va a tocar el piano porque yo no lo pude tocar, o va a ser científico porque yo fui científico. Y bueno, observarnos a nosotros si en algún momento tenemos esa misma tendencia cuando se trata de intercambiar ideas con otros en este camino de la vida espiritual. Ver cómo nosotros podemos no solamente nutrir nuestra tendencia, incentivar, alentar nuestra propia tendencia, que todos traemos y que la trae el alma, no la personalidad, y cómo podemos incentivar también, alentar a otros en su camino, en vez de querer traerlos al nuestro. Hay una frase que dice que nos elevamos cuando elevamos a otros. La forma a veces creemos que la liberación es una cuestión de liberación individual, pero en realidad nos liberamos cuando ayudamos a otros a encontrar esa liberación. Y esto está reflejado en muchas escrituras, una de ellas en el Bhagavad Gita se habla del Dharma, el Dharma propio y el Dharma ajeno. Nuestro deber en esta vida, el desarrollo que se nos propuso para esta vida,
y cómo vamos a seguirlo. Que nunca es el propósito que tiene otro, ya sea que este otro sea un maestro espiritual elevado, o ya sea que este sea un hermano, un padre, una madre, un amigo. Cada uno de nosotros tiene que encontrar la nota que va a dar a este universo. Hoy vamos a hablar voy a mencionar entre algunos de los otros textos, un texto que se llama los Bhakti Sutras de Narada, y fueron traducidos por el doctor Taimni. El hinduismo proveyó al mundo con la ciencia de la yoga, que son claves para la autorrealización. Es como un mapa de cómo volver a casa, a nuestra casa. Dentro del sistema del yoga se describen 3 ramas, 3 acercamientos distintos a la realidad una, o a la verdad. Y se los llama margas. Estos son 3 caminos que conducen a la liberación. También en el Bhagavad Gita se los menciona. Estos caminos son el camino de la devoción o del amor, que se le llama Bhakti Marga, y el texto que tenemos como referencia son los Bhakti Sutras de Narada. Taimni hizo esta traducción de los Bhakti Sutras hace unos cuantos años. La última publicación en español que se hizo de este libro fue hace casi 45 años. Así que es un libro que quizás no esté disponible en este momento y a lo mejor se pudiera reimprimir. El otro camino, decía, hay 3 caminos. Uno es el Bhakti Marga, el camino de la devoción o del amor. El segundo es el camino del conocimiento supremo, o Jnana Marga, que está representado, expresado en los Yoga Sutras de Patanjali. También Taimni hizo una traducción de estos Yoga Sutras en la ciencia de la yoga, pero hay muchas traducciones también disponibles. Y tercero tenemos el camino de la acción, de la acción y del servicio, que se le llama el Karma Marga. Karma es acción, Marga es sendero. Lo que se dice es que este camino es complementario, muy buen complemento a los otros 2. El doctor Taimni nos dice que estos 3 sistemas no son realmente independientes y autosuficientes para alcanzar la realización directa, como a veces se cree, sino que deben considerarse como ramas diferentes de la ciencia de la yoga, cada sistema haciendo más énfasis en ciertas técnicas que en otras. Entonces, aquel que se encuentre transitando el camino de yoga puede adoptar uno o el otro en diferentes momentos de su vida, por ejemplo, dependiendo de las necesidades individuales. Y bueno, eso es requiere de una autoobservación, de un conocimiento de sí mismo, también considerando que esta es una decisión del alma, pero nosotros ayudamos con develar ese misterio que traemos dentro. Y a veces lo que tenemos que desarrollar es aquello que nos cuesta más. También observar eso. Tenemos tendencias que nos ayudan y las podemos utilizar, y tenemos tendencias a desarrollar con las que aún no hemos trabajado. Entonces, bueno, asumir, por ejemplo, que una persona sigue un camino devocional porque es intelectualmente perezosa o obtusa, habla de una profunda ignorancia. Asumir que un camino es mejor que el otro también es absurdo. Es como asumir que un niño que naturalmente tiene interés por el canto y el baile, en vez de las matemáticas, es intelectualmente obtuso. No hay puntos de comparación. Algo que creo que
nos beneficia recordarnos es que la vida espiritual está llena de paradojas. ¿Por qué está llena de paradojas? Y aparente contradicciones. Porque nuestro primer acercamiento a ella es a través de la razón y del lenguaje. Y estos son dos aspectos muy limitados del ser, ¿no? Comparados con la realización directa de la verdad, la experiencia directa. Una paradoja es la unión de dos ideas opuestas que parecieran contradictorias, que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Entonces, dos ideas que aparentan ser contradictorias, pero están mostrando una verdad más profunda. Voy a compartir con ustedes vamos a compartir un PowerPoint. Espero que lo vean ahí. Y el doctor también, en este libro que se llama Los Bhakti Sutras de Narada, la realización directa a través del amor, nos dice que el punto importante a mantener presente siempre es que el desarrollo espiritual es un camino que no deja huellas. Cada ser humano es para sí mismo el camino, la verdad y la vida. Y el camino que cada uno transita se desenvuelve, como veníamos diciendo, desde adentro hacia afuera, a medida que vamos avanzando, de acuerdo a la naturaleza única e irrepetible, y esta es la parte que más nos interesa, y al rol que estamos destinados a cumplir dentro del plan divino. Entonces es muy importante que cumplamos con nuestro Dharma desde el punto de vista de ese desenvolvimiento desde adentro hacia afuera. No podemos tener autoridades externas que guíen ese desarrollo. Tiene que ser una autoridad interna. Bien. Por otro lado, ahora que mencionamos este aspecto, y también el de la paradoja, voy a recordarnos algo que dijo Jiddu Krishnamurti. La verdad es una tierra sin caminos. Y como dijo el gran poeta español, Antonio Machado, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Aspectos para considerar. ¿Quién fue Narada? ¿Y qué son los Bhakti Sutras? Vamos a ver un poquito eso. En la mitología hinduista, Narada es un sabio divino que tiene un papel prominente en varios de los Puranas, de los textos hinduistas, estos textos que son muy antiguos. Hay unos 18 principales, son larguísimos, entre 5.000 y 25.000 versos cada Purana. En los Puranas, Narada es retratado como un monje viajero que tiene la habilidad de entrar a otros lokas, a otros planos de conciencia. Y lleva una vina, el instrumento musical hindú, que usa para acompañar sus canciones, sus oraciones y mantras, como actos de devoción al Señor Vishnu. Vishnu. El dios Vishnu, que es el segundo aspecto de la Trinidad hinduista, que tiene la función de preservar, mantener el universo. Narada también realiza actos de devoción a Krishna, que es uno de los
avatares de Vishnu. Vishnu tiene 25 avatares. Un avatar es una encarnación terrestre de un dios, como lo fue Cristo. Para aquellos que estudian la doctrina secreta, a Narada se lo considera un Manasaputra, un hijo de la mente, uno de los hijos de la mente. Y en el Vishnuismo se le tiene una reverencia especial por promover el proceso de la devoción, el Bhakti, por encima de otras doctrinas. De ahí los Bhakti Sutras de Narada. ¿Qué significa Bhakti? Bhakti significa amor o devoción a Dios. Y bueno, vamos a ir tratando de develar qué son el amor y la devoción. Este amor y esta devoción pueden aparecer en cualquiera de sus expresiones. El amor a Dios en cualquiera de sus expresiones. ¿Por qué? Porque Dios significa algo distinto para cada uno de nosotros, ya sea emocionalmente, intelectualmente, intuitivamente. Dios tiene una característica específica en cada uno de nosotros. Entonces, somos nosotros los que vamos a elegir internamente hacia dónde esa devoción se va a dirigir. Aquello que nos despierte una devoción más fuerte, allí es donde vamos a enfocarnos. Como decía, el camino del amor a lo divino se puede ver, Dios se puede ver de una forma eterna, inmutable, inmanifestada, como la realidad absoluta, o se puede ver como Ishvara, en cualquiera de sus características temporales en el universo manifestado, o como la Trinidad, bajo cualquiera de las tradiciones religiosas, o como en la forma de un avatar, como decía antes, como Krishna, como Rama, como Cristo, o en cualquiera de sus equivalentes en otras religiones, y también yendo, no sé si están percibiendo esto, pero estamos yendo desde lo inmanifestado a lo manifestado más impersonal, a lo más personal y a lo más personal. Vamos desde la realidad absoluta a Ishvara, a la Trinidad, al avatar, y hasta llegar al maestro o al adepto. E incluso, más cerca nuestro todavía, o más personal si se quiere, en la forma del ego superior. O sea, nuestro amor, esa devoción, puede volcarse a Dios en todas sus formas, en cualquiera de sus formas, incluso la naturaleza misma. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Todo es Dios. Los Bhakti Sutras de Narada nos van a ofrecer algunos de los rasgos distintivos del sendero de la devoción o del amor. Hay muchos más y se ven descritos en el misticismo cristiano, en el hinduismo, en el misticismo islámico, judío, etc. Se ve este camino de la devoción. Y los Bhakti Sutras se consideran como una especie de manual para aquellos que quieren realizar este camino por medio del poder del amor. Annie Besant, la doctora Annie Besant, nos dijo que en un librito que se llama La Doctrina del Corazón, nos dice que la palabra devoción es la clave de todo progreso verdadero en la vida espiritual. Bien. Vamos a seguir con el PowerPoint. ¿Qué nos dice Taimni? No debe inferirse, por lo dicho anteriormente, que la devoción es necesaria solamente para las personas de un temperamento emocional, y que aquellos que estén hollando el sendero
de conocimiento, pueden prescindir de él. Acá hay una clave que por lo general las personas de temperamento emocional se benefician mucho del camino de la devoción. Pero eso no quiere decir que otros que se identifican más con otros senderos no pueden seguirlo, o pueden prescindir de él. La naturaleza tiende hacia una perfección versátil o holística de la individualidad, y esto significa que todos los aspectos de la vida humana tienen que ser desenvueltos en uno u otro momento de la serie de vidas por las que el individuo pasa en su desenvolvimiento espiritual. Y Taimyidisi, el cual termina finalmente en el logro de la autorrealización y la liberación de las ilusiones y limitaciones de los mundos manifestados. La posesión de un temperamento emocional en una particular vida solo significa que en esa vida particular el individuo encontrará mucho más fácil desenvolver sus potencialidades espirituales por medio de la naturaleza emocional. Las emociones son una herramienta muy poderosa. También pueden ser un obstáculo muy poderoso. Todo depende cómo las trabajemos. ¿Qué hacemos con la emoción? Nos identificamos con la emoción y somos la ira, el enojo, la envidia. O observamos la emoción y nos sentimos desidentificados y nos reconocemos desidentificados de la emoción, independientes de ella. Utilizamos la emoción cuando nos está mostrando, cuando nos impulsa a ser compasivos, bondadosos, amorosos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra naturaleza cuando la naturaleza nos empuja a ser compasivos y amorosos? ¿Se puede cultivar la compasión y el amor? Bien, yendo a los sutras específicamente, a estos Bhakti Sutras, vamos a ver cómo empieza, cómo se describen cada sutra. No vamos a poder llegar a ver todos, porque son 84 sutras, vamos a ver simplemente algunos principales para tener una idea. Acá tenemos del primero al 10, pero salteamos algunos. El primero dice: como para alcanzar la realización directa es necesaria la devoción a Dios, están remarcando el hecho de que la devoción es necesaria para cualquier camino hacia la realización directa. Expongamos la doctrina del Bhakti. Bhakti tiene la forma de intenso amor o devoción a Dios, como decíamos. Su forma esencial más íntima es la realización de que nuestra naturaleza real es eterna y está por encima del decaimiento y la muerte. Entonces, se basa en el fundamento de que nosotros somos tan eternos como la eternidad misma. Y estamos por encima del decaimiento y la muerte. Nunca hemos nacido, nunca vamos a morir. No como una idea, como una realidad. Podemos hacer eso una realidad en nuestras vidas. Así empezamos el camino del Bhakti. Al alcanzar esta devoción, aquí da, como digamos, ¿qué pasa cuando una persona sigue este camino? Al alcanzar esta devoción, la persona se convierte en un siddha, en un yogi, inmortal y contento en sí mismo. Ahora, en el 5 nos da algunas de las claves de cómo se produce este proceso. Al alcanzar el amor a Dios, no desea nada. No desea nada más que Dios. Ni se apega a nada. Perdón, no desea nada. No sufre por nada. No se regocija por nada. No odia nada. Ni se apega a nada. Este es un sutra bastante importante. ¿Por qué? Porque es fácil decir esto. La dificultad es vivirla. Es vivirlo, ¿no? Al alcanzar el amor a Dios, no desea nada, ¿no? Entonces empezamos con la observación de qué es lo que deseo. Observar mi vida. ¿Cuáles son mis deseos?
¿Cuáles son las cosas por las que sufro? ¿Cuáles son las cosas por las que me alegro? ¿Hay odio en mí? ¿Hay odio en mí? ¿Hacia qué está dirigido? ¿De dónde surge? Y el aspecto más importante, porque es mencionado en muchas de las tradiciones, es el desapego. Ni se apega a nada. Yo diría que el primer paso en el camino del Bhakti, también como lo dice Taimni, es el desapego. Observar en nuestra vida a qué me estoy apegando. Y esto lo vamos a ver en otro de los sutras, más profundamente. Seguimos con el 6. Al conocer a Dios, la realidad única, queda embriagado, el ser queda embriagado de gozo, tranquilo y satisfecho. Este amor no es motivado por el deseo, pues se expresa y se alcanza al eliminar todos los deseos mundanos. Entonces vamos a ir preguntándonos cuál es la naturaleza del amor. ¿Qué es el amor? Dice, este amor no es motivado por el deseo, o sea que no es un amor que esté relacionado con el deseo. Se expresa y se alcanza al eliminar todos los deseos mundanos. En La nube del no saber, un libro clásico del misticismo cristiano, se describen dos nubes y se las llaman, este es un libro anónimo, y el autor las llama a estas dos nubes, la nube del olvido y la nube del no saber. Y dice que en este camino, que se asemeja muchísimo a lo que describen los Bhakti Sutras, en este camino debemos poner la nube del no saber, perdón, la nube del olvido por debajo nuestro. Y soltar ahí, tirar ahí, dejar todas las cosas que no son Dios. Todas las cosas que deseamos, que queremos, que esperamos, o a las cuales estamos apegados, que no son Dios. Las ponemos en la nube del olvido. Y por encima nuestro, la nube del no saber, que está entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es algo que todavía no conocemos. De hecho, si a mí me preguntan cómo definir la vida espiritual, yo diría que la vida espiritual es el aprender, el comprender qué es Dios. Y el darnos cuenta de que somos Dios. Pero justamente el tema de Dios es un tema tan delicado, porque la realización de Dios es justamente lo que el camino espiritual es. Y si nosotros venimos a este camino con una idea previa, con un saber, con un creer que sabemos lo que Dios es, ahí aparece nuestro primer obstáculo. Entonces, la nube del no saber enfrente nuestro, porque Dios es lo desconocido todavía, en su aspecto más profundo. Reconocemos a Dios en algunas cosas, pero no en su totalidad. Bien, hablemos un poquito de qué es el amor. ¿Cómo concebimos el amor? Una de las personas que habló, de los sabios que habló sobre el amor de una forma magnífica, fue Jalaluddin Rumi, y que viene o que se representa, que se identifica con la tradición sufi. Y él dice que escribe poemas bellísimos acerca del amor, y uno de ellos dice: mientras que el lápiz escribía con fluidez las cosas que sabía, cuando se trató del amor, se quebró en dos.
El lápiz que sabía tantas cosas y las escribía, cuando se trató del amor, el lápiz se quebró en dos. Krishnamurti, por ejemplo, dice que amar es percibir la eternidad. Amar es percibir la eternidad. ¿La eternidad en qué? Nos podemos preguntar. Y él dice que nada puede estropear el amor, porque todas las cosas se disuelven en él. Las buenas y las malas, las feas y las bellas. Los opuestos desaparecen dentro del amor. Y él dice que es la única cosa, el amor es la única cosa que tiene su propia eternidad. Los Bhakti Sutras nos dan una clave para discernir entre el amor verdadero y el amor falso. El amor, podemos llamarlo el amor personal y el amor impersonal. El amor personal y el amor divino. Y nos dice que el amor falso no considera la felicidad del amado. Su única preocupación es su propia felicidad. Ese es el amor falso. Cuando decimos que amamos, pero en realidad nuestra única preocupación somos nosotros. El verdadero amor es cuando la preocupación se torna hacia el otro, hacia el amado. Cuando hay ausencia de yo, de lo mío, de lo que quiero, de lo que necesito. En la ausencia de yo hay amor. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, el camino espiritual se trata mucho más de soltar que de hacer. De soltar que de hacer. Cuando dejamos de esperar, cuando dejamos de querer, aparece el amor. No es que tuvimos que crear nada, que superponer nada. El amor está presente, el amor lo abarca todo en la unidad. Nosotros a través de esta encarnación en estos cuerpos densos, olvidamos y dejamos de percibir ese amor y nos identificamos con la separatividad. Y en esa separatividad el amor se pierde. Pero eso no quiere decir que nuestra esencia se haya perdido. Simplemente está oscurecida. Hay miles de metáforas para esto. Pulir el espejo, pulir el corazón. Cada tradición utilizó algo. Limpiar el vidrio, dejar que la luz pase transparente por un medio que es transparente, en vez de obstaculizar. En el libro Los pies del maestro, Krishnamurti nos dice que de todas las cualidades, el amor es el más importante. Porque si es lo suficientemente fuerte, nos obliga a adquirir las cualidades restantes. También nos dice que todas las cualidades restantes sin el amor jamás serían suficientes. Y esto también nos hace reflexionar acerca de que no hay vida espiritual sin el abrazo de aquel que sufre. Sin que digamos, no hay crecimiento espiritual si somos ciegos al sufrimiento del otro, si somos ciegos a la necesidad del otro. Porque eso es el camino espiritual. Reconocer un aspecto muy importante de él. Reconocer que somos el otro y que ese sufrimiento es de todos y es responsabilidad de todos. El apóstol San Pablo, en Corintios, hace una descripción del amor con la que seguramente han visto antes. Y siempre la uso como referencia porque da aspectos puntuales acerca de qué es el amor.
a un nivel en que podamos trabajarlo día a día. Y el primero nos dice, nos habla acerca de cuán importante es el amor, que sin el amor, lo mismo que nos decía Krishnamurti en A los pies del maestro. Él dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, el don de la palabra, y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, que pareciera un acto muy noble, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces, bueno, primero el volvernos conscientes de hasta qué punto estamos amando. Podemos pretender que todo lo demás está, o podemos tener todas las demás cualidades. Pero sin el amor no somos nada. Y después nos dice que nos va dando más características acerca de qué es esta virtud. Y dice, el amor es paciente. O sea que la paciencia es un reflejo del amor. Si en nuestra vida no podemos ser pacientes, entonces estamos faltos de amor. El amor es bondadoso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Podemos ir observando nuestra vida, ¿no? De qué forma todavía tenemos que trabajar en lo que queremos para nosotros, en el enojo, en el rencor, ir observando día a día, tomarnos un tiempo todos los días para esa observación, como una tarea, pero también a medida que vamos viviendo, observar cuáles son las cosas que no queremos soltar, cuáles son las cosas que vamos guardando rencorosamente. ¿Cómo nos enojamos? ¿Cómo surge el enojo? ¿Por qué surge el enojo? Y el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Creo que una maravillosa descripción del amor con la que tenemos varias vidas para trabajar. Y como decía antes, no se trata tanto de, o para nada, de querer agregar algo en nosotros, sino de deshacernos de las cosas que se convierten en obstáculos para que este amor brille. ¿Cómo cultivar el amor? Es una pregunta que vamos a hacernos. Si el desarrollo de la devoción es necesario para cada aspirante, independientemente de su camino. Si el desarrollo del amor es fundamental, primordial, un aspecto que no puede dejarse de lado. ¿Cómo se cultiva el amor? Jaime nos dice esto. El desarrollo de la devoción no es realmente un problema de desarrollo, sino de develamiento. Algo que debe develarse, mostrarse. Algo que está oculto y debe revelarse. Porque la realidad que es referida como Dios está ya presente en el corazón de todo ser humano, en su total esplendor y en su aspecto más importante, es amor mismo. Entonces, vamos a leer esa última parte. La realidad que es referida como Dios está ya presente en el corazón de todo ser humano en su total esplendor y en su aspecto más importante es amor mismo. Sin duda está oculto,
Y el hombre o la mujer corriente no se percata de ello debido a sus deseos y a otras tendencias humanas que más o menos lo oscurecen. Pero lo que ya está presente y está meramente oscurecido puede ser develado y revelado. Si conocemos cuáles son los agentes oscurantes, los agentes que lo ocultan, los obstáculos, y cómo pueden ser removidos o suprimidos, como dice él. Vamos a ver qué nos dicen los sutras respecto a esto. El primer medio, el Sutra 35 dice, el primer medio de desarrollar la devoción a Dios es renunciar a los objetos mundanos, o por lo menos al apego a ellos. Esto último es esencial y realmente más importante. Entonces, renunciar al apego que tenemos hacia los objetos. Pueden ser objetos concretos, físicos, pueden ser personas, pueden ser ideas, creencias. El desapego a todo, a las palabras que decimos, al pasado. Hay muchísimo trabajo para hacer ahí. En el siguiente sutra, en el 36, dice que otra de las formas para desarrollar la devoción es adorar y recordar a Dios constantemente, sin ninguna interrupción, para cultivar la devoción con más efectividad. Este punto nos muestra que el camino de la devoción es un camino arduo, no es un camino sencillo. Es un camino muy seguro, y a veces se lo denomina como que es un camino superior a otros. Pero en realidad todos los caminos dicen lo mismo de sí mismos. Pero lo que, vamos a tratar de ver es cómo se realiza este recordar constante, el recuerdo constante del que hablaron distintas tradiciones religiosas, especialmente en el misticismo. ¿Qué significa recordar a Dios sin ninguna interrupción? Hay varias formas y cada uno de nosotros puede desarrollar la suya, pero durante el día uno puede tratar de conectarse con cada momento, momento a momento, porque Dios está en el momento presente. Dios no existe en nuestras ideas del pasado o en nuestras proyecciones de futuro. Dios existe en un eterno ahora. Y si nosotros no estamos en el eterno ahora, no estamos con Dios. Hay un libro del cristianismo místico que dice, ¿dónde estás cuando no estás conmigo? ¿Dónde estás cuando no estás conmigo? No estoy acá. Estoy pensando en lo que me pasó la semana pasada, protestando porque me pasó algo con un compañero de trabajo, pensando en las cuestiones futuras. Pero Dios no está en todas esas cosas. Dios está en este eterno ahora. Entonces, ese es uno de los primeros pasos, conectarnos con la realidad de este momento, porque en la realidad de este momento está Dios, más cerca nuestro que nuestro propio ser. Como dice, creo que fue Rumi el que dijo, más cerca nuestro que nuestra vena yugular. Dios está tan cerca nuestro, dijo Santa Teresa de Ávila, que no lo vemos porque está tan cerca. Está cuando cortamos las papas para cocinar. Está cuando ayudamos a nuestros hijos a cambiarse, a vestirse, a bañarse. Está cuando servimos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Está en los animales, en las plantas, en el aire que respiramos. Y lo que se nos dice es que Dios, uno de los aspectos de Dios, es amor.
estamos nadando en un mar de amor. Si pudiéramos confiar profundamente en la compasión y en el amor en el que nos movemos y tenemos nuestro ser, nuestra vida sería muy distinta. Porque sin importar qué situaciones estamos viviendo, ya sean difíciles, tristes, de mucho sufrimiento, sabemos que estamos inmersos en ese amor y que este proceso es parte de ese amor. No estamos solos, estamos sostenidos paso a paso, respiración por respiración, momento a momento. ¿De qué otra forma recordamos a Dios constantemente? A través de, a veces podemos repetir una frase o un mantra durante el día, recordar que somos Dios, que vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en ese mar. Algo que nos recuerde eso constantemente. En distintas tradiciones se utilizaron distintas herramientas. Una de ellas ha sido el volver constantemente al corazón, ¿no? Porque se dice que el asentamiento de la conciencia espiritual está en el corazón. Dios, en cualquiera de las formas que queramos concebirlo, está en el centro de nuestro ser. Entonces, volver conscientemente mientras lavo los platos, mientras camino, mientras trabajo, volver al corazón, saber que ahí está mi verdadero ser, soltar lo que estoy pensando, que seguramente no está relacionado con este momento, y conectarme con la realidad de este momento. Y sobre todo el poder, la fuerza, el fuego que existe dentro mío. Uno puede, como dice el Sutra 37, escuchar discursos, leer, reflexionar acerca de lo que uno lee, cantar himnos, bailar sobre los atributos de ese amor. Tenemos un cuerpo, una voz, tantas herramientas para contactarnos con esa verdad. No nos limitemos solamente al estudio. Hay tantas otras formas de llegar a la verdad, además del conocimiento. El último sutra de esta página dice: pero la devoción se desarrolla principal y ciertamente por la gracia de los grandes seres o el toque de la compasión divina. O sea, esto no es algo que nosotros producimos desde la personalidad. Esto es algo que se nos otorga. Nosotros lo único que podemos hacer es volvernos vacíos de lo que nos sirve, vacíos de los apegos, vacíos de las historias que nos contamos, vacíos de la mente que no para de hablar, de la parte de la mente que no para de hablar y dice mayormente pavadas. Entonces, cuando nos vaciamos de esa mente que quiere juzgarlo todo, que quiere controlarlo todo, que quiere acapararlo todo, nos vaciamos de eso y llamamos a Dios a través de un cántico, a través de mi presencia mientras camino y observo los árboles y las flores, o decimos su nombre, Shiva, Krishna, Cristo, Dios, Madre, de cualquier forma. Invocamos la presencia. Ahora, nosotros no producimos nada, lo único que hacemos es golpear la puerta o volvernos un cáliz vacío. Y cuando los grandes seres o la compasión divina reconoce esa apertura, se nos otorga esa luz desde adentro. Algo que me gusta recordar siempre es lo que Santa Teresa de Ávila nos dice. Ella dice: si quieres progresar
en el camino y ascender a los lugares que anhelas, lo importante no es pensar mucho, sino amar mucho. Y por ende, hacer aquello que más te despierte a amar. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué nos despierta a amar? Esta pregunta tiene una respuesta distinta en cada uno de nosotros. Algunas frases acerca del amor y cómo percibirlo. Rumi nos dice en el Masnavi, en el primer tomo, nos dice que el verdadero amor solo puede ser escuchado en el silencio. Y fíjense que esto es cierto incluso en el amor más personal. Porque cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, si estamos llenos por dentro del juicio que tenemos de ellos, de lo que queremos decir, de lo que nos preocupa, en ese constante movimiento, no puedo relacionarme con el otro, no puedo amarlo, porque estoy llena. Cuando suelto todos mis preconceptos acerca de esa persona, de las historias que me vengo contando y de las cuestiones que van apareciendo en mi mente, en ese silencio aparece el otro, que en realidad no es otro, sino que aparezco yo mismo, uno mismo en el otro. Y ahí empieza el amor, o se construye el amor. En el reconocimiento que estoy en la presencia de otro ser y que somos lo mismo. Es esa atención plena que le damos al otro lo que va generando amor. Lo dice de otra forma Rumi, la prueba del sol es el sol mismo, la prueba del amor es el amor mismo. Si deseas verlo, no le des la espalda. El amor está constantemente atravesándonos, simplemente que no lo vemos. Y escribió muchísimos poemas para recordarnos la profundidad del amor, que el amor es algo que nosotros no podemos comprender intelectualmente, que trasciende la limitación humana. Y dice, oh tú que has escuchado hablar del amor, ahora contempla el amor. El estado de escuchar es uno, pero otro es el estado de ver. La experiencia de amar es muy distinta del hablar. El amor es transformador, cambia nuestra vida. Hablar del amor no hace mucho, no nos transforma. Bueno, algunas otras, un par de frasecitas más, de sutras más primero, ya vamos cerrando, me gustaría que nos quedara un tiempo para hacer una práctica, porque creo profundamente en las prácticas, sobre todo meditativas, la meditación, el silencio, el cántico, la repetición de palabras sagradas. Esas, para mí, son herramientas fundamentales e imprescindibles. El Sutra 46 dice, ¿quién cruza el océano de samsara, de muerte y renacimiento, de constante muerte y renacimiento? El mundo creado por la ilusión de Maya. ¿Quién cruza este océano? El que desecha todo apego a objetos y empeños mundanos, como ya vimos, el que sirve fielmente a los grandes seres, otro de los aspectos es este, es ofrecer nuestra vida
a Dios, a Krishna, a Jesús, a cualquier otro maestro. Ofrecer nuestras acciones, nuestros pensamientos, momento a momento, las cosas que nos resultan difíciles, ofrecer los momentos de felicidad y servir a esa devoción y a esa causa. El que se vuelve desinteresado o pierde el sentido del yo y lo mío. Entonces el desapego, el servicio de devoción a los maestros y la pérdida del sentido del yo, de separación. Quien renuncia a los frutos de las acciones, esta es una muy difícil, renunciar a los frutos de las acciones. ¿Cuánto nos cuesta? Queremos ver los frutos de las acciones y después queremos también ser reconocidos por esas acciones y por sus frutos. En vez de nuevo, soltar. Como decía antes, para mí el camino es mucho más, se trata mucho más de soltar que de otra cosa. Dejar, uno hace lo que tiene que hacer y después lo deja. Quien dedica todas sus acciones a Dios y de este modo queda libre de la influencia de los pares de opuestos. Los pares de opuestos. Me gusta, no me gusta. Quiero, no quiero. Sufrimiento y alegría, o felicidad, esas distinciones que hacemos, que en realidad se van disolviendo a medida que nuestra devoción se vuelve unidireccional. Completa paz mental y suprema gloria están inherentes en la naturaleza misma de la devoción. Este es otro aspecto importante porque si decimos que estamos transitando un camino espiritual, la paz interna, la paz mental, tiene que ser una manifestación visible en nuestra vida. No podemos ser caóticos, desenfrenados. Tiene que haber manifestaciones. Este camino va generando, va produciendo manifestaciones visibles de lo que está ocurriendo internamente. No para que uno después pretenda ser algo que no es. Eso es otro obstáculo. Ay, me voy a hacer el que soy pacífico y después le grito a mi marido cuando nadie me ve. No. Observar cuál es nuestro estado mental. Observar cuál es nuestro estado interno. Y si observamos que hay movimiento, que hay distorsión, que hay caos, bueno, utilicemos las herramientas que ya conocemos para que haya paz, para que haya bondad, para que haya consideración hacia el otro. El 80, el Sutra 80 dice: al ser invocado sinceramente, Dios se revela sin la más mínima demora y llena a sus devotos con su influencia y presencia. Y el último dice que lo que más aprecia a Dios es el amor, fue, es y será cierto siempre. Porque esa es la esencia de la vida, de Dios y del amor mismo. Para terminar, ofrezco 2 pensamientos más. Krishnamurti dijo algo que me llama mucho la atención. Él dice: la iluminación, como vendría a ser podemos decir, la autorrealización, la realización directa, como queramos llamarlo. La iluminación no es un final estático, es un movimiento eterno en el amor.
Y finalmente vamos a cerrar con lo que dijo Find Me en el prefacio del libro. Él dice, aunque esta clase de amor no es fácil de alcanzar, es un camino arduo, la potencialidad para cultivarlo existe en cada ser humano, porque Dios está guardado como reliquia en el corazón de todo ser humano y solo tenemos que abrir las puertas de este templo para tener una visión de la deidad en su plenitud de amor y belleza, que abruma y eleva nuestra conciencia en unión con su conciencia. Es esta clase de visión, a pesar de que es parcial y temporal, la que arroja al devoto en un éxtasis de amor. Y cuando desciende de ese exaltado estado, deviene autosuficiente y lleno de indescriptible bienaventuranza. Se produce una verdadera transformación, si se quiere decir de esa forma. Hay evidencias de que algo adentro está despertando. Bien. Como habrán visto en esta presentación, se hace mención varias veces a el corazón, y hay muchas formas de evocar esta emoción elevada dentro nuestro y llamar de alguna forma a un principio o una cualidad nuestra que es mucho más elevada que la emoción. Estoy hablando de cómo la emoción puede despertar el principio búdico. Y según Leadbeater, cómo el principio búdico puede afectar al despertar, puede afectar directamente al cuerpo causal, sin que hayamos desarrollado todavía ese cuerpo. Y la forma en la que lo entiendo es como cuando uno toca una nota en la guitarra, ¿no? O en un instrumento, y hay una octava superior a esa nota. Entonces, desde acá tocamos nuestra nota con esa emoción superior de bondad, de amor, de compasión, que se la puede invocar de muchas formas. Es un fuego que está dentro nuestro, que está como en brasas, y hay que saber cómo ponerle hojitas, papelitos, ramitas, para que se vuelva un fuego más poderoso, y después tirarle los pedazos de madera grande, para que se vuelva un fuego que nos consuma. Y de esa forma, digamos, de esa forma es en la que nosotros tocamos esta nota, ¿no? Damos el amor o el porcentaje de amor que tenemos disponible, lo ponemos al servicio, y ese amor llama, como si fuera, a un amor superior que desciende sobre nosotros. Y hay muchas formas de practicar esto. Lo podemos hacer a través de diferentes prácticas de meditación y, como decíamos antes, de observación diaria, de recitar, de frases, de mantras, etc. Quiero preguntarles ahora si a Magali y a Isaac, si vamos a abrir para algún comentario antes de hacer una práctica. Ustedes me dicen cómo lo vamos a hacer. Bueno, no tengo respuesta de Isaac, quizás no pueda... Ah, bien.
Bueno, si alguien tiene algún comentario, tenemos unos minutitos para, para conversar y después hacemos una práctica al final. Siéntanse libres. Sí, Sí, sí. permíteme, voy a abrir para que hagan las preguntas. Gracias, Isaac. Ahora sí pueden todos preguntar, o los que poco a poco cada uno, y no abuse del tiempo de las preguntas, por favor. Yo preferiría que se siguiera con la meditación y después las preguntas para que no eh, nos alteramos un poco con las preguntas y después entonces entrar en la meditación, no sé. Es mi opinión. Sí, no, nada. Yo creo que está correcta. Si ella lo acepta, sería maravilloso mantener la tónica. Bien, bueno, vamos entonces a hacer una práctica y después conversamos. Coincido plenamente. Así que bueno, vamos a hacer una práctica que está basada en conocimientos que proveyeron Geoffrey Hudson, que fue miembro de la Sociedad Teosófica, y Dora Kunz, también. Ambos clarividentes, y dieron técnicas específicas sobre el cómo tornarnos hacia la presencia divina dentro nuestro. Hay un mantra muy bello que se llama el Pavamana Mantra, que ustedes conocen en palabras también. En el español está traducido desde el sánscrito. Con los que están muy familiarizados, seguramente que dice: condúceme de lo ilusorio a lo real, condúceme de las tinieblas a la luz, condúceme de la muerte a la inmortalidad. Este es un mantra que creo que voy a cantar en una parte de la meditación. En sánscrito es Asato Ma Sat Gamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Mretyor Mam Bretam Gamaya. Condúceme de lo ilusorio a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Pero vamos a empezar primero relajando nuestro cuerpo físico. Vamos a cerrar los ojos. Respirar profundo. Calmar, soltar. Todo lo que se encuentra en movimiento en este momento, todo lo que genere resistencia o tensión. Entonces, a través de la observación, vamos reconociendo las partes del cuerpo físico que necesitan relajarse. Si hacemos que la respiración sea más profunda, más calma, más lenta, se produce un cambio inmediato en nuestro estado de conciencia.
Relajamos la piel, los músculos del cuerpo, los párpados. Y reconocemos esta parte nuestra que es consciente de este momento. Reconocemos que esa parte nuestra es independiente de las experiencias pasadas, es independiente del conocimiento. Es independiente de los pensamientos y las emociones. Existe en sí misma. Y es silenciosa. Ahora nuestra percepción de este momento se centra en la cabeza. Por el hecho de que está asociado con los sentidos y los órganos de percepción. Entonces lo que vamos a hacer es descender desde la cabeza hacia el corazón. La cavidad del corazón, no el músculo. El espacio entre la piel y el aire. Y vamos a invocar desde el corazón la presencia del amor incondicional, del amor universal.
puede ser a través de una imagen que represente ese amor para nosotros, de una luz, de una palabra o un fuego. Con la certeza de que ese poder ya existe dentro de nuestro corazón. Nos abrimos a su presencia. Y permanecemos alerta, despiertos, como si estuviéramos por escuchar el mensaje más importante de nuestra vida.
Dejamos que esa presencia se expanda y llene todo nuestro ser. Se expanda y llene todo nuestro campo energético. Relajados, sin esfuerzo. Sentimos que ese amor inunda cada átomo de nuestro ser. Y le pedimos a esta presencia que nos conduzca de lo irreal a lo real. De la oscuridad a la luz. Y de la muerte a la inmortalidad. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyoti Gamaya Mrityurmam Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti.
Unos minutos para volver a nuestro centro. Y si surge algún comentario, es bienvenido. Esta práctica que hicimos hoy es... Sí, ahora le doy la palabra. Un momento. Esta práctica que hicimos hoy es un ejemplo de muchos que podemos seguir. Hay diferentes prácticas de diferentes tradiciones. Está la metta practice, la práctica metta o maitri en el budismo, que es el cultivo de esta compasión, de este amor interno. A veces es útil que se utilice una imagen de algo que nos evoca amor. Esa es la clave para iniciar este fuego. Algo que naturalmente nos evoca amor. Y utilizar eso como puntapié inicial que después va construyendo el fuego. Siempre con la intención de que ese fuego se comparta con el mundo, con todos los seres, especialmente con todo lo que sufre, que es mucho.